Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Social de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. La innovación es vital para el desarrollo, impacta la productividad del país y contribuye al crecimiento económico. Genera mayor productividad en las empresas, haciéndolas más competitivas en el escenario mundial, lo que a su vez puede impactar de manera positiva en el empleo, en los salarios, en la inversión y pues en general en el crecimiento económico del país. Particularmente en el contexto de la revolución digital, la innovación también está muy relacionada con la forma en la que podemos adoptar y aprovechar las distintas tecnologías disruptivas como el Internet de las Cosas, redes 5G, drones, inteligencia artificial, por nombrar algunas. Pero, ¿cómo se encuentra el país en estos procesos de innovación? Para conversar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Ariana Tristán Jiménez. Ella es subdirectora ejecutiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica para que nos comparta la visión que tiene la Cámara sobre innovación en nuestro país. Ariana ha trabajado en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo de capacidades para pymes con énfasis en gestión de la innovación, internacionalización y encadenamientos productivos. Es asesora técnica de la Comisión de Innovación de la Cámara de Industrias y está a cargo de la representatividad del sector industrial en distintas comisiones y grupos de trabajo relacionados con innovación, con clústeres, con todo lo que tiene que ver con vínculos de empresas proveedoras, con empresas tractoras. Anteriormente también se desempeñó como coordinadora de investigación de mercados de la promotora de comercio exterior de Costa Rica, donde trabajó durante 10 años. Ariana es economista y cuenta con un MBA en negocios internacionales. Ha sido becaria de la OIT, de la OEA, de JICA, del gobierno de Australia y de la Fundación Japón. Además, fue miembro del equipo que obtuvo el segundo lugar en el 7º Hub de Comercialización y Transferencia de Tecnología para las Américas de la OEA. Ariana, bienvenida a Café Digital y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, y es verdaderamente un gusto estar acá con ustedes. Tal vez como para iniciar un poco con el tema de hoy, a nivel general, ¿cómo observan ustedes desde la Cámara que se encuentran los procesos de innovación en Costa Rica y cómo se han comportado, cómo ha sido ese proceso en los últimos años? Gracias, Alejandro. Tal vez quisiera reiterar sobre algo que comentabas en la introducción y justamente como para dar un poquitito de contexto de por qué la Cámara de Industrias, ¿verdad?, tiene un área de innovación y justamente monitorea ese desempeño al cual haces referencia en la pregunta. Y es que desde la perspectiva de la Cámara, la innovación debe visualizarse como un medio y no como un fin en sí mismo. Y en efecto, ¿verdad?, por las condiciones que tiene el sector productivo en Costa Rica, la innovación es lo que nos permitiría tener mayores niveles de productividad, que el país sea más competitivo y por ende alcanzar mayores niveles de bienestar. Entonces sí me parece, ¿verdad?, muy atinado esa introducción que hacías porque justamente no muchas veces vemos esa relación entre innovación y productividad y tendemos a pensar que los países que ahora lideran en innovación son más productivos, cuando en realidad fue un poco a la inversa, ¿verdad? Invirtieron, tuvieron planes muy claros y metas muy específicas de fomentar la innovación, la ciencia y la tecnología para ser más productivos y alcanzar los niveles de bienestar de los que ahora gozan. Entonces es por eso justamente que la Cámara desde hace muchos años, dentro de esa representatividad, ¿verdad?, tiene un eje de ciencia, tecnología e innovación para alcanzar mayores niveles de productividad. Entonces, dicho eso, básicamente nosotros hemos venido pues monitoreando justamente el desempeño de Costa Rica a nivel de la innovación bueno, en realidad el país tiene múltiples diagnósticos y publicaciones, pero sí digamos que le llevamos un poco más el pulso al índice global de innovación y justamente los indicadores nacionales de ciencia, tecnología e innovación, que tal vez muchos no saben, ¿verdad? Pero justamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una unidad específica que, siguiendo las normativas y las buenas prácticas internacionales, hace un monitoreo de cuál es justamente el desempeño del país en esas áreas. Entonces, en el caso del Índice Global de Innovación, en realidad el panorama no es muy alentador, todo lo contrario, ¿verdad? Costa Rica ha venido bajando posiciones.
Si vemos el último resultado, que es el del año pasado, de septiembre del 2023, Costa Rica se ubica en la posición 74, mientras que hace 4 años estábamos en la posición 56. Y siempre dicen, ¿verdad? Un poco que las comparaciones pues son odiosas y cuando hablamos de un ranking, bueno, uno podría pensar al rato y hay otros países que más bien lo hicieron mejor y nosotros no estamos tan mal. Pero entonces vámonos un poco a la nota que nos sacamos. Y ahí es donde vemos que la nota, ¿verdad? En una escala, digamos, de 100, en su momento teníamos una nota de 33.5, por ejemplo, en el 2020, y al 2023 tenemos una nota de 27.9. Si lo ponemos en perspectiva del líder a nivel mundial, ¿verdad? Que ya lleva varios años de ocupar esa posición número 1, que es Suiza, ellos tienen una nota de 67.6. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Que en realidad sí Costa Rica ha venido un poco como empeorando en ese desempeño. Ahora, lejos de que sea una carrera, ¿verdad? Por estar, bueno, en el top 5 o 6, o lo que nos preocupa un poco a nosotros es justamente lo que el índice a grandes rasgos nos empieza a decir sobre el sistema. Entonces, aquí sin entrar mucho en detalle metodológico del índice, ¿verdad? El índice lo que toma es un promedio de 2 subíndices, que para ponerlo de forma como muy fácil, el primer subíndice es como todo lo que invertimos o introducimos al sistema y el otro subíndice es como lo que sale de ahí, o sea, los resultados o el output de ese sistema. Entonces, cada uno de estos subíndices a su vez tiene una serie de pilares y esos pilares una serie de indicadores. Entonces, al final el índice lo que nos permite es a través de más de 80 indicadores podernos comparar con 132 economías. Y en el caso de Costa Rica, lo que sucede o nos empieza un poco también a alertar es que en relación a lo que invertimos y lo que sale de ese sistema, en realidad empezamos como a percibir que es un sistema un poco ineficiente y que para el nivel de desarrollo que nosotros tenemos, la expectativa de desempeño en ese índice global de innovación en realidad está por debajo de lo que debería. Entonces, ahí es donde empezamos a preocuparnos, ¿verdad? Y obviamente, pues tampoco es así como que muy atractivo ir perdiendo esas posiciones de las que antes alardeábamos un poco, ¿verdad? De que estábamos pues en el top 3 de Latinoamérica o en el top 60 a nivel internacional. Ya nada de eso sucede, ¿verdad? Entonces, ya si nos adentramos un poquitito más como en ese índice y sin entrar pues obviamente en los 80 y pico indicadores, esa es información pública y además bastante interesante que pueden ver en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sí hay algunas cosas que de manera recurrente a lo largo de los años siguen apareciendo como debilidades. Entonces, en el caso, por ejemplo, del subíndice de lo que invertimos en innovación, seguimos como rezagados en temas como graduados en ciencia y en ingeniería, en temas como la inversión en investigación y desarrollo, y aquí resaltando los indicadores de investigación y desarrollo del sector privado, ¿verdad? O sea, lo que invierten o el gasto bruto financiado por las empresas sigue siendo una de las debilidades. Y ahí todo lo relacionado con el desarrollo del mercado en términos financieros, es decir, la capitalización del mercado o el acceso a capital de riesgo. Ahí es donde, ¿verdad? Sí nos saltan las alarmas de las principales debilidades. Por el lado de las salidas o los outputs, ¿verdad? Del sistema, lo que sigue, digamos, apareciendo como debilidad, y aquí esto es un tema, ¿verdad?, que podríamos como profundizar en otro episodio, es el tema de la propiedad intelectual, ¿verdad? O sea, ahí seguimos, ¿verdad?, pues sin registrar un poco todo el tema de diseños industriales y patentes. ¿Por qué digo que es tal vez un poco cuestionable? Porque el indicador como tal lo que mide es el registro de patentes por residentes en la oficina local. Entonces, claramente ahí, ¿verdad?, uno podría decir, bueno, no seamos tan críticos porque desde cierta óptica, por el tamaño de mercado de Costa Rica, no es tan atractivo de todas formas hacer una inscripción de una patente aquí, ¿verdad? Pero bueno, no es el indicador que se utiliza, pero igual si hiciéramos un análisis de cuántos residentes también inscriben patentes a nivel internacional, tampoco es que lideremos mucho, ¿verdad?, en ese ámbito. Y por otro lado también hay indicadores que se han ido incorporando de manera reciente en el índice, como por ejemplo la valoración de unicornios.
Y obviamente en el caso de Costa Rica, pues no va a haber unicornios, o sea, no hay unicornios, entonces ahí seguimos bastante rezagados, o el valor global de las marcas que se inscriben también en Costa Rica. Esos son un poco como las principales debilidades que el último corte del índice nos arroja. Y nada más como para contexto, para la gente que nos está viendo, unicornios son empresas que están valoradas, ¿cómo es? Hay un... En el caso específico del índice, lo que toma como unicornios es básicamente aquellas empresas que tienen una valoración de más de $1.000 millones. Eso, 1.000 millones. Exacto. Sí. Entonces, el indicador como tal que se utiliza es esa valoración de unicornios como porcentaje del PIB de ese país. Ok, señalas una serie de aspectos negativos y ya quiero también entrarle a profundizar un poquito eso. Tal vez, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Hay algún temas que sí se estén dando de la manera que uno quisiera? Sí, el índice siempre te va a destacar, ¿verdad? Aquellas fortalezas y debilidades en comparación a esas 132 economías. Y sí registramos tal vez más fortalezas en el lado de esos insumos hacia el sistema, ¿verdad? Entonces sí seguimos resaltando en el tema del gasto en educación. Lo que pasa es que aquí yo también empiezo a ponerle como un asterisco, ¿verdad? Porque sí, también porque es el gasto, pero qué tanto de verdad impacta y la calidad de la educación y todo este problema. Exactamente, y si le ponemos un poco a la par también, bueno, el desempeño en las pruebas PISA o inclusive las noticias recientes que hemos visto, ¿verdad? De qué tan alarmadas están las diferentes universidades, de cuál es el nivel de las personas graduadas de colegio que ingresan en áreas como matemática, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, bueno, sí, de nuevo, eso es el insumo, ¿verdad? Pero un poco como lo que se genera a partir de ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, hay algo claramente mal a nivel del sistema. El otro tema donde... Ese es el problema, sí. Exacto. El otro tema donde hay una fortaleza es en esa esperanza de vida escolar, ¿verdad? Ahí todavía seguimos como resaltando. En el flujo neto de inversión extranjera directa, ahí todavía seguimos resaltando. En las exportaciones, justamente a raíz del trabajo que también ustedes hacen, en todas las exportaciones de tecnologías de información y comunicación y en las exportaciones de alta tecnología. Y el gasto en software. Eso es como principalmente lo positivo, digamos, como fortaleza. Ahora, cuando hablas, bueno, una de las problemáticas ya que señalabas es esa falta de profesionales en áreas de ciencias. ¿Cómo lo ve, digamos, desde la Cámara como tal? ¿Han realizado como esfuerzos para promover esto? Es que es más como de política pública, entonces, desde el sector privado, ¿qué se está logrando hacer? Y digamos, ¿qué proyectos tienen tal vez ustedes como Cámara en tal vez en la parte más amplia de innovación en general? Sí, ahí tal vez voy a irme un poquitito más atrás para caer en el tema de talento humano, porque volviendo a las fortalezas que señalábamos de las exportaciones de alta tecnología y todo lo demás, hay un tema que nosotros como Cámara sí nos preocupa, y es el hecho de que en el caso de Costa Rica hay una dualidad productiva demasiado marcada. Entonces, tenemos un grupo del parque empresarial que obviamente su desempeño en términos también de innovación, pues es un poco más alto, y son ese grupo de empresas que por lo general están asociadas a la inversión extranjera directa, pero hay otro grupo que está constituido más por esas empresas de menor tamaño, micro, pequeñas y medianas empresas, que por lo general son de capital nacional, donde claramente su capacidad de absorción tecnológica es un poco más limitada, ¿verdad? Entonces, esa heterogeneidad es lo que a veces, ¿verdad? Pueden ser un poco engañosos, inclusive los indicadores que veíamos, porque puede hablar muy bien, pero solo de una parte del sector productivo, pero no en el agregado. Entonces, aquí es donde, ¿verdad? También la Cámara entra o empieza a concentrarse en cómo empezar pues a cerrar esas brechas o a desarrollar capacidades empresariales de este grupo, ¿verdad? Que sí tiene una capacidad de absorción tecnológica un poco más limitada. Y entonces, justamente nosotros vemos el tema del talento humano como la base de toda esa pirámide. ¿Por qué? Porque en el caso de Costa Rica somos una economía
abierta y pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Digo, obviamente estamos abiertos a la importación y exportación de productos, entendiéndose productos como bienes y servicios, y entonces de alguna u otra forma tenemos obviamente que tener elementos de competitividad que nos permita, ¿verdad? Valga la redundancia. Finalmente estamos competencia con todo el mundo. En esa escena internacional, exacto. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de Costa Rica, entonces somos un país que ya es como demasiado caro para producir commodities, ¿verdad? O para producir basado única y exclusivamente en actividades intensivas en mano de obra, pero no llegamos, ¿verdad?, a tener esas suficientes capacidades para competir de manera amplia, ¿verdad?, en actividades de alto valor agregado. Entonces, de ahí es donde, de nuevo, el tema de talento humano es esa base, ¿verdad?, de toda la economía que nos permitiría justamente irnos moviendo a una economía más basada en el conocimiento. Y como bien, ¿verdad?, ustedes saben, en el caso actual, ¿verdad?, en un contexto obviamente muy marcado por un ritmo de cambio tecnológico sumamente acelerado. Y que eso al final nos da como resultado, de ahí alguna u otra forma, que se dibujen las fronteras entre un sector productivo y otro, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos a hablar, bueno, de la servitización de la manufactura o viceversa, pero además de que el ciclo de vida de los productos y de las empresas se acorte. Entonces aquí es donde el conocimiento empieza a adquirir un valor más estratégico que el propio capital. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿verdad? El talento humano al final sigue siendo entonces la base de toda esa pirámide, ¿verdad? Para que Costa Rica evolucione a una economía basada en el conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? En realidad es un tema que nos preocupa, ¿verdad? Porque sí vamos viendo estas estadísticas donde la cantidad de graduados en ciencia e ingeniería pues no alcanza, ¿verdad?, para la demanda del sector productivo. Entonces sí tratamos de trabajar pues muy de la mano con el sector académico, no solo a nivel universitario, sino también a nivel técnico, para cómo potenciar y también bajo otros esquemas formativos que logremos tener pues más graduados, no solo a nivel profesional, sino también técnico, talento humano que además vaya de la mano con las necesidades del sector productivo. Entonces ahí es donde la Cámara, bueno, ha creado también una ventanilla, por ejemplo, de formación dual, como para poder implementar este modelo, muy inspirado en el modelo alemán, y que justamente permita, ¿verdad?, como esa parte también de formación más práctica en la empresa y no solo en las aulas. Y también, bueno, con las propias universidades, ¿verdad?, con diferentes escuelas, y nos hemos sentado también un poco a analizar desde currículas hasta en necesidades no solo actuales, sino también potenciales. Entonces hemos desarrollado una serie de investigaciones sobre esas necesidades, ¿verdad?, del parque empresarial para que en el menor tiempo posible, ¿verdad?, y con la mayor agilidad, pues obviamente el sistema académico vaya formando a ese talento humano. Pero sí creo que es un reto país y grande. O sea, que sí como país deberíamos de ponerle atención porque, bueno, aquí entra en juego también todo el tema del apagón educativo, de la pandemia, ¿verdad?, del financiamiento inclusive del sector académico, y que además, bueno, ligándolo también a este tema de innovación, no es solo la formación de talento humano, sino también de todo el tema de investigación y desarrollo, que claramente en el caso de Costa Rica está ampliamente concentrado en el sector académico. Entonces ahí también tenemos otro reto, cómo potenciar más investigación desde el lado del sector académico, pero también cómo empezamos a vincularlo con el sector productivo, cómo se logra una mayor transferencia, pero además el otro reto es en el tipo de investigación que estamos haciendo. Entonces, cómo mantener esa investigación básica, pero también cómo incrementar esa investigación aplicada. Sí, no, y de hecho, y esto que mencionas, y esta problemática de este faltante de profesionales de carreras STEM, y ahorita que se aprobó también, por ejemplo, la ley de microchips en Estados Unidos, que menciona a Costa Rica como un socio estratégico, eso va a venir a presionar la demanda de este tipo de profesionales que, pues, por un lado va a mejorarle los salarios, digamos, en principio, uno pues, pensaría que pues, un aumento en demanda va a implicar mejores salarios para los que ya están, pero definitivamente va a agravar más esa situación de ese faltante, ¿verdad? Sin duda alguna. O sea, es una oportunidad, pero al lado de la oportunidad también viene el reto.
porque además hay especialidades, ¿verdad?, dentro de toda esta línea de semiconductores que se comparten con otras industrias bastante maduras y todavía en crecimiento en Costa Rica, como por ejemplo dispositivos médicos. Entonces, ¿verdad?, son dos sectores de alto nivel tecnológico compitiendo por perfiles muy similares, ¿verdad? No quisiera desviarme como un poco de la conversación, pero yo creo que, de nuevo, eso sí es un reto país y que hay que ponerlo sobre la mesa porque también empezamos a ver algunas líneas, ¿verdad? O de proyectos de ley que lejos más bien de tratar de ayudar a solventar este problema, más bien inclusive potencian algunos efectos que estamos viendo de este faltante de talento humano, que es justamente ese robo o ese traslado entonces de talento humano de una empresa a otra, ¿verdad? Creando una espiral, digamos, inflacionaria a nivel de salarios que obviamente tiene un tope. Entonces aquí sí vemos un riesgo inclusive donde hay empresas y muy de la mano justamente de las tecnologías, cuando su operación lo permite, entonces ya llega un punto en que dejamos de contratar costarricenses para empezar a contratar entonces de manera remota del talento humano de países muy cercanos y que también nos van siguiendo un poco los pasos, ¿verdad? Como por ejemplo en Colombia o El Salvador, ¿verdad? Y entonces ahí es donde sí, al final nos quedamos como sin el santo ni la limosna, ¿verdad? Entonces, lejos de más creación de fuentes de empleo, lo que podríamos es estar pues, teniendo una destrucción de esas fuentes de empleo. Y algo que me decías que me resulta muy interesante es cuando hablabas de esta dualidad productiva de las grandes empresas transnacionales versus ese grupo grande, pero más chiquitito, digamos, de pequeñas empresas, de MIPYMES, digamos, que son más de carácter costarricense. A nivel de la Cámara, a nivel de asociados de la Cámara, ustedes pues engloban todos los distintos sectores productivos, distintos tamaños de empresas. ¿Qué proporción más o menos dentro de los asociados de la Cámara pertenecen, por ejemplo, a estas MIPYMES más de carácter como de capital costarricense? Por tamaño de empresa, básicamente nuestra afiliación es como un 70-30. Un 70% son micro, pequeñas y medianas empresas y un 30% son empresas grandes. Donde vamos a tener empresas grandes, pues sí, tanto, ¿verdad?, transnacionales como de capital nacional, pero la mayoría de ellas sí, pues amparadas, digamos, a regímenes especiales como el régimen de zona franca. A nivel sectorial, es interesante porque la Cámara de Industrias al final es como un fiel reflejo de lo que se ha ido convirtiendo la estructura productiva del país. Entonces, la gente suele relacionar industria con manufactura, aunque desde el punto de vista técnico, industria es todo, ¿verdad? Sí. Pero sí, nuestra afiliación es como un 50 y 50. Un 50% es manufactura como tal y el otro 50% son servicios de diversa índole, ¿verdad? Pero desde servicios financieros, servicios educativos, tecnologías de información, ciberseguridad, etcétera. Entonces, sí hay una combinación bastante interesante y que de alguna u otra forma nos permite también, a partir de diferentes estudios o sondeos, los cuales algunos los hacemos en el marco de la afiliación, otros más a escala pues, sectorial a nivel nacional, pues justamente tener ese conocimiento de causa o como de ese derecho también para la hora de ejercer nuestra función de representatividad, ¿verdad? Y aquí en el caso de innovación es interesante porque justamente en esa unidad convergen esas dos cosas. La parte más de representación, ¿verdad? O sea, de ir y tratar, ¿verdad? De decirle un poco a las autoridades o a diferentes actores del ecosistema esas necesidades o esa situación del sector productivo, pero por otro lado también poder diseñar e implementar diferentes programas que nos permitan ese cierre de capacidades o ese cierre de brechas de las que hablábamos también al inicio. Entonces, un poco nosotros definimos ese rol de esa dirección de innovación como una especie de polinización cruzada, ¿verdad? O sea, es un poco desde el sector productivo hacia otros actores y de otros actores hacia el sector productivo, como es el caso inclusive del sector académico, ¿verdad? O sea, sí tenemos una pues, buena relación con diferentes universidades, con las cuales, y bueno, y también instituciones técnicas, inclusive colegios, a partir de los cuales también algunas iniciativas tratamos de pues trasladarlas al sector productivo y obviamente con gobierno.
quería consultarte, de hecho, bueno, y en esta misma línea y en esta dualidad productiva y considerando que el 70% de las empresas que ustedes tienen entran dentro de lo que son MIPYMES, ¿cómo ha sido, digamos, para ustedes la experiencia en cuanto a alfabetización digital, digamos, de estas pequeñas empresas que tal vez no tienen tal vez la capacidad financiera de tomar cierto tipo de riesgos o cierto tipo de capacitaciones, como para hacerles llegar también a estas pequeñas empresas esa tecnología o tratar de moverlas hacia esa innovación, porque en realidad la innovación a veces es compleja, es decir, es todo, implica cambios estructurales importantes para las empresas y eso puede ser tal vez más sencillo para una empresa que hasta tiene una división que para una pyme, digamos. Entonces, ¿ustedes están trabajando con este tipo de empresas o qué están desarrollando o cómo ven ese tema? Es interesante porque con eso que comentabas, ¿verdad? Bueno, sí, tal vez para la pyme uno de sus principales retos es justamente ese tema más como del financiamiento, pero también una estructura más pequeña le habilita una mayor flexibilidad. Uh -huh. A diferencia de tal vez una empresa grande, ¿verdad? Donde también ya hay como ciertos protocolos o procedimientos a veces muy establecidos y eso le da como cierta rigidez. Entonces, tiene un poco tal vez como sus pros y sus contras. Ahora, en el caso de las MIPYMES, sí, nosotros lo que hacemos es un poco, pues justamente identificar esas brechas, diseñar diferentes proyectos y entonces tratar de cerrar, en verdad, esas brechas. Específicamente en el campo más como digital, hemos hecho varias colaboraciones un poco en el marco también de algunas iniciativas gubernamentales, como por ejemplo Chequeo Digital, que era esta herramienta, ¿verdad?, que al final es una transferencia, digamos, de gobierno a gobierno, en este caso del gobierno chileno, a través del BID al gobierno de Costa Rica, y lo que permitía era justamente pues identificar cuál era el grado de madurez digital de las diferentes empresas. Entonces ahí, ¿verdad? Te llegaban a ubicar o a hacer como con una especie de autodiagnóstico, bueno, cuál es tu nivel, si incipiente, novato, ¿verdad? Ahí intermedio, avanzado o experto. Y a partir de ahí, entonces, también empezar a desarrollar una serie de experimentos. Entonces, esto es un caso particular, tenemos un proyecto piloto en esa línea que eventualmente nos gustaría también como compartir, porque inclusive estamos trabajando con varias escuelas de la Universidad de Costa Rica en esta línea y también con una empresa bastante grande en un modelo muy diferente, por eso es que es un piloto, ¿verdad? También de transferencia de conocimiento hacia la pyme, pero también con estudiantes. Ahora, ¿cuál es un poco nuestra preocupación? Pues justamente si uno ve datos única y exclusivamente de chequeo digital, en ninguna de las regiones del país, digamos que hay un porcentaje mayor al 20% de las pymes en un estado avanzado o experto de madurez digital. Entonces, eso creo que es preocupante, ¿verdad? A nivel del país. Pero igual, si hablamos, y ahí el problema es que no es un caso solo exclusivo de las pymes. También hay empresas grandes donde hay ciertos elementos de esa transformación digital que claramente hay que fortalecer, como por ejemplo ciberseguridad. Entonces, yo creo que es un reto más a nivel país, ¿verdad? Y también inclusive intergeneracional, fomentar muchísimo más esa alfabetización digital, ¿verdad? Eso por un lado, y obviamente por el otro lado, ya más el acceso a infraestructura. Entonces, digamos que pues nos ha ido bien, ¿verdad? Obviamente hay un interés, hay una recepción, pero de parte de las pymes justamente de ir cerrando esas brechas, pero también hay debilidades un poco más estructurales, ¿verdad? Y vos lo mencionabas al inicio. El tema de financiamiento ciertamente es un reto, pero también de ese entendimiento, ¿verdad? De que la tecnología, ¿para qué la quiero? Y que la tecnología en realidad tampoco es un fin en sí mismo. Entonces, más bien, cómo esa tecnología me responde también a una estrategia de negocio. Y ahí es donde también vemos una brecha, ¿verdad?, grande. Si lo analizamos más como a nivel país y un poco como de los benchmarks, ¿verdad?, que hay a nivel internacional sobre esos procesos de acompañamiento, ciertamente a nivel inclusive de toda la región latinoamericana hay un reto para que haya un acompañamiento, digamos, como que más, como con una secuencia lógica. Entonces, yo podría decir que a hoy, a nivel del país, tal vez tenemos mucha oferta a nivel como de concientización y va disminuyendo, ¿verdad? Como una especie de embudo, una oferta más a nivel de implementación y casi que no hay
a nivel más como de mantenimiento, ¿verdad? Porque justamente en el tema de tecnología, o sea, no es que hoy adquiero una tecnología y ya resolví todo lo contrario, ¿verdad? O sea, cómo puedo adquirir una tecnología me resuelve, se alinea con mi estrategia de negocio, pero también cómo sigo manteniendo y actualizando y midiendo justamente ese impacto. Entonces ahí creo que sí hay como un reto país, ¿verdad? Porque de nuevo, nosotros somos de una cámara pues relativamente grande si comparamos con otras cámaras en el país, pero también dependemos mucho, ¿verdad?, de poder identificar esos fondos o esos programas, ¿verdad?, que habiliten cierto financiamiento directamente para las empresas. Y en eso creo que hay muchísimo camino por recorrer a nivel del país. Y nosotros pues tratamos de trabajar mucho con diferentes agencias, ¿verdad?, y promotoras, como por ejemplo la promotora de comercio exterior, o ahora de creación más reciente, la promotora costarricense de innovación e investigación, justamente en que, bueno, ¿cómo hacemos para identificar más fondos, ¿verdad? Y poder diseñar y poner en marcha convocatorias que justamente vayan más alineadas a esas problemáticas del sector productivo. Porque sí, ¿verdad? Tenemos historias ya de muchos años donde no dudamos de esa buena intención de los tomadores de decisiones y de diferentes actores, pero que muchas veces esa buena intención pues dista de esa realidad productiva. Entonces, al final no terminamos, ¿verdad?, como generando impacto o cerrando brechas. Entonces ahí es donde de nuevo volvemos más como con el sombrero de representatividad, ¿verdad?, de poder llevar inclusive con datos específicos y con estudios que hemos desarrollado, de información como para poder alinear un poco más esas políticas y esos programas de acompañamiento. Y bueno, vi que están ustedes también actualmente realizando un trabajo sobre benchmarking de indicadores empresariales desde la Cámara, y que también dentro de esto también hacen consultas sobre innovación y tecnología en las empresas. Sí, eso es en el marco del programa La Excelencia. Eso es un programa que inclusive es declarado de interés público. Lleva más de 25 años en el mercado y justamente lo que hace es a través de 7 pilares, ¿verdad?, de la excelencia, ir acompañando empresas y hay diferentes modalidades. Entonces está, digamos, el premio nacional, está ruta a la excelencia y compromiso con la excelencia. Entonces, en el marco de ese programa es que justamente está el benchmark empresarial, donde las empresas tienen la posibilidad de incorporar datos de ellos, ¿verdad?, el desempeño de ellos y justamente obtener datos comparativos, ¿verdad?, de diferentes empresas de la industria. Eso creo que siempre es bueno, ¿verdad?, un poco bajo este concepto también de esa mejora continua del sector productivo, y que al final también es bastante complejo pues tener esa posibilidad de los análisis comparativos. Inclusive, aquí me voy a devolver un poquitito a esas acciones que hemos desarrollado un poco como en el pasado, en el caso de la Cámara, porque sí creo que es importante resaltar este reto del sector empresarial. La Cámara de Industrias tiene una cátedra justamente de innovación con la Universidad de Costa Rica, y es una cátedra abierta, y lo que buscamos es justamente pues realizar actividades y diferentes iniciativas que acerquen a esa comunidad estudiantil con la comunidad empresarial. Pero en el marco de esta cátedra hemos desarrollado en la época reciente una serie de investigaciones, y una de ellas, esa fue prepandemia, justamente lo que tratábamos era de hacer un sondeo de cómo era que las empresas gestionaban la innovación, ¿verdad? Porque todo el tema también como de benchmarks y de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva entra dentro de un sistema de gestión de innovación. Y ahí nosotros sí nos salía un indicador, ¿verdad?, que yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque aquí también hay una gran oportunidad, y es que en el caso de ese sector productivo hay un porcentaje importante, cerca del 25% de empresas que no realizan ningún tipo de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva. Y eso, ¿verdad?, es preocupante en el ámbito de la innovación, porque entonces si vemos el tema de esa capacidad de absorción tecnológica, ¿verdad?, como esa capacidad que tienen las empresas, primero de identificar, de asimilar, de transformar y luego generar conocimiento, si no recurrís a elementos, uno podría decir, pues
tal vez como básicos, ¿verdad? O como de clase de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, difícilmente vas a poder entonces desarrollar productos o procesos más innovadores que te permiten competir. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad, lo digo también desde la óptica desde la universidad, ¿verdad? Pero también de la comunidad estudiantil, de cómo ahora con las nuevas tecnologías ir creando, ¿verdad? O digamos, agilizando esos procesos de vigilancia tecnológica, ¿verdad? Que permitan poner ese conocimiento en las diferentes estructuras. Claro. Ahora que hablabas de la cátedra de innovación que tienen con la Universidad de Costa Rica, bueno, sin duda alguna para ustedes es muy relevante toda esta parte de vinculación entre la academia y el sector privado. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la relevancia estratégica de esta unión? Y además me gustaría algo muy particular, es como, ¿cuál es en este proceso, desde el punto de vista tuyo, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de la academia y del sector empresarial a la hora de trabajar juntos? Y además, ¿cómo tal vez las debilidades de uno se compensan como con las fortalezas de otro? ¿Cómo se complementan, por así decir? Sí, eso es un tema súper interesante, ¿verdad? Y es una pregunta complicada, ¿verdad? Sin embargo, aquí voy a irme un poco a los datos, a la referencia justamente de otro estudio que hicimos en el marco de la cátedra. Y ese estudio, de hecho, es el más reciente que hemos sacado en el marco de la cátedra. Y justamente lo que tratábamos era como de analizar un poco más a profundidad esa relación entre el sector académico y el sector empresarial. Porque en ese primero, ¿verdad?, que les hablaba de gestión de innovación, solo habíamos incorporado una pregunta al respecto. Y cuando nosotros le preguntábamos al sector empresarial cuáles eran sus obstáculos para colaborar con el sector académico, nos resaltaba, era como un 84% que nos decía la poca información que hay sobre la oferta de las universidades. Cuando volvimos a correr este otro ejercicio, ¿verdad?, que sí se enfocaba y ampliaba un poco más en ese tema de colaboración o vinculación academia-empresa, justamente nos volvía a salir como primer lugar. Bajaba un poquitito el porcentaje, ¿verdad?, llegaba casi como al 65%, pero no deja, ¿verdad?, de asombrarnos, porque entonces sí, de alguna u otra forma, ¿verdad?, se trae abajo estos mitos o este discurso, ¿verdad?, muy recurrente que, bueno, es que son lenguajes distintos, es que, ¿verdad?, y no es ahí donde está el problema. Entonces, yendo un poco como a tu pregunta, yo creo que claramente hay un potencial enorme y además el país lo necesita de una mayor vinculación academia-empresa. Y aquí un poco por lo que mencionábamos al inicio, y creo que ustedes también han profundizado en esa producción científica, en este caso de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, de cómo hacer que quienes generan conocimiento también llegue al mercado, ¿verdad? Y ahí es donde esa relación, ¿verdad?, entre el investigador y la empresa justamente son ese binomio perfecto, ¿verdad? Y con todo lo que esto trae, ¿verdad? Pero entonces, yéndonos un poco a, bueno, ¿qué se ha hecho bien o qué podríamos mejorar? Desde la óptica justamente de estas respuestas, creo que ese es el punto uno, ¿verdad? ¿Cómo poner más a disposición o cómo cerrar esa simetría de información de manera que el sector productivo tenga mejor y mayor información sobre qué es lo que hace la universidad y qué tiene a su disposición? Ahora, aquí voy del lado muy como de la oferta, ¿verdad? Pero ahí yo sí creo que hay digamos, una oportunidad de mejora para la universidad de por qué no empezamos también desde la óptica de la demanda. Entonces, yo creo que a cruzar un poco más esa calle, ¿verdad? E ir a identificar cuáles son las necesidades a partir de las cuales una investigación aplicada puede resolver esa problemática de un sector productivo. Sí, no, y yo creo que vos tenés razón, porque yo siempre he sentido que, digamos, y uno lo ve desde la Universidad de Costa Rica, la universidad sí produce, sí hace, sí investiga y sí se hace mucho,
y a veces en donde hace mucha falta es en esa parte como de proyección de resultados, porque el estudio está, pero nadie sabe que está el estudio, entonces de nada sirve, ¿verdad? A veces, y esa es una O que está la falencia, capacidad, ¿verdad? O sea, o que la existe tal capacidad también. laboratorio que además presta determinados servicios. Y aquí tal vez como que sacamos un poco del canasto de pues, dos casos que creo que son como mucho más divulgados, que es el caso del cloromiro picado y obviamente el caso Ajá. del Zika, ¿verdad? Que además sí tiene una muy buena relación y constante, pero pues acotado obviamente en este caso al sector agroalimentario, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo nos movemos un poco más y volviendo también a lo que planteabas al inicio, bueno, vienen semiconductores, ¿verdad? Y claramente aquí nosotros no vamos a competir con el caso de una fábrica de Taiwán de ensamblaje, donde está un poco nuestras oportunidades, van donde le metamos un poco más de conocimiento, ¿verdad? Más en la parte como de testeo, más en las nuevas tendencias de empaquetado, y ahí claramente la parte de investigación es crucial. Entonces volvemos a lo mismo, en dos sentidos la importancia del sector académico, cómo vinculamos un poco más, cómo damos a conocer también esas capacidades, pero a nivel también de la parte formativa, cómo empezamos a graduar más gente, inclusive con niveles mayores, porque para poder meternos en esa parte de la industria se necesita de gente con doctorados, ¿verdad? O sea, no solo el bachiller, ¿verdad? Y entonces claramente ahí también hay una como oportunidad de mejora para ambas vías. Ahora, mucho de lo que las empresas también nos mencionan es, bueno, cómo mejorar eso, cómo mejorar esa visibilidad, porque posiblemente alguien diga, ¿cómo? Pero ahí está la página de la universidad y ahí están todos los centros de investigación, ¿verdad? Mucho y nosotros hemos hecho como los ejercicios ahí, como de práctica, o sea, cuesta, en realidad cuesta como poder tener como un punto de ingreso único que además te logre guiar, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que conversábamos con las empresas de cómo podría mejorarse esto es, bueno, hagamos más como jornadas sectoriales o inclusive habilitemos más puntos de encuentro donde los investigadores vayan a las empresas o inclusive donde las empresas puedan, ¿verdad?, visitar diferentes centros de investigación. Y yo creo que esto sí habría como que empezar a potenciarlo un poco más, porque en todos estos temas de vinculación yo siempre he insistido, uno no vincula a instituciones, uno vincula a personas, ¿verdad? Y esa vinculación se hace en el marco de la confianza. Entonces, hasta que uno no empiece como a desarrollar esos vínculos y que además estén, ¿verdad?, de confianza y cuentas claras y todo lo demás, difícilmente logremos de vincular de manera, digamos, como genuina y sostenida. Por el lado de las empresas, yo creo que también falta un poco más como de análisis sobre esas necesidades específicas, ¿verdad? Como tal vez esa lista del niño de cosas que la propia universidad puede resolver, ¿verdad? Y ahí eso es un reto también del sector productivo. O sea, somos muy ágiles como en llegar a decir cuáles son esas problemáticas más macro, ¿verdad? Qué sé yo, bueno, tarifas eléctricas, tipo de cambio, cargas sociales del talento humano, pero ya cuando nos vamos a cosas como más específicas, ¿verdad? Sí como que cuesta un poco más como aterrizar. Entonces creo que esos son ejercicios también que podrían pues, desarrollarse de manera conjunta para poder potenciar esta parte de la vinculación y que además, o sea, no estamos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? O sea, si uno ve todos los casos a nivel internacional, una parte crítica para el desarrollo de esas economías basadas en el conocimiento es la vinculación entre el sector académico y el sector productivo. Y además un cofinanciamiento, ¿verdad?, de esas investigaciones. Entonces creo que aquí sí el país pues tiene camino por recorrer todavía. Por aquí tengo una consulta, aprovechando, por aquí nos pone Caro Flores, dice, gracias por esta charla tan importante. ¿Pueden colocar enlaces a los estudios mencionados? Los estudios de los que, De talento humano. Ajá, esos están Y disponibles los de gestión. para descarga en algún lado, en la página de ustedes o... Creo que no, pero con mucho gusto se los podemos compartir. Ahí podemos más tarde, después Ahí cuando nos vamos ya, llevamos la nota, porque si no, no después del estoy programa, ahí les adjuntamos después los links, cualquier cosa, entonces fue excelente. exacto, o el correo también. Perfecto. Sí, tal vez como para ir terminando un poco, en toda esta temática o en general, ¿qué proyectos se vienen a futuro a nivel de la Cámara de Industrias, digamos, de corto, mediano plazo? ¿Qué se viene ahorita? Bueno, seguimos, ¿verdad? Como con estos ejes estratégicos de fortalecimiento, por ejemplo, de este proceso de transformación de la promotora. Eso es un proyecto en el cual
como cámara y tal vez aquí como un comentario más histórico, ¿verdad? Fue la Cámara de Industrias la que puso sobre la mesa hace como una década la necesidad de que el país tuviera, en aquel momento hablábamos de una agencia de innovación, ¿verdad? Como esa organización, digamos, que separara un poco la política pública, la rectoría de la implementación, ¿verdad? Y que funcionara más como ese enlace flexible y sumamente ágil entre la política, los beneficiarios y también inclusive entre quienes generan conocimiento y lo pueden llevar al mercado. Estamos todavía un poquito lejos de ese ideal de agencia de innovación que la Cámara vislumbraba, ¿verdad? Pero bueno, sí seguimos trabajando y creo que ya vemos pues más avanzado ese proceso también como de transformación de esa organización. Seguimos muy en la línea de gestión de innovación y eso ha sido como también como un estandarte de trabajo de la Cámara de Industrias. O sea, para nosotros el tema de gestión de innovación en las organizaciones es crítico para que ésta se vuelva algo sistemático dentro de las organizaciones. Y aquí hacemos un poco el paralelismo de lo que pasaba en los años 80, ¿verdad? Con el tema de sistemas de gestión de calidad. Pues ahora lo vemos así, pero con el tema de innovación, ¿verdad? Y hay también muchísimo trabajo que hacer. Y en la implementación y adopción ya inclusive de estándares internacionales, que bueno, que cuando la Cámara inició con esto, ¿verdad? Ni siquiera hablábamos de un ISO en gestión de innovación, ahora ya hay toda una familia de normas 56.000 relacionadas con estos temas, con proyectos ya más específicos como este piloto de ciencia de datos, que bueno, cuando ya hagamos la corrida del piloto me encantaría también como compartírselos, porque como les digo, bueno, la Universidad de Costa Rica también está trabajando en ese proyecto y creo que es un modelo pues a replicar bastante interesante. Obviamente para este año venimos con Congreso de Innovación el 19 de septiembre para que también lo anoten. Y en el marco de la Cátedra de Innovación también tenemos ahí un estudio en el pipeline más en la línea de innovación y sostenibilidad, que creo que hay bastante por investigar en ese campo y pues también relacionado con este tema más de tecnología de información, seguimos digamos con el apoyo y el impulso al CyberSec Cluster, que es esta iniciativa en el tema de ciberseguridad. Eso como a grandes rasgos, obviamente los otros ejes, ¿verdad? Que también son como muy transversales, como de pues talento humano, formación dual, ¿verdad? Que como les digo es como un eje crítico dentro de todo este tema del Sistema Nacional de CTI. Claro, no, y más bien, de nuevo, Ariana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí conversando de todos estos temas que son tan relevantes. De verdad que hay mucho que hacer como país si uno de verdad quiere, o sea, si queremos que esto de verdad salga adelante, esto que con lo que empezabas hablando hoy de toda esta pérdida de posiciones que venimos arrastrando es preocupante y evidencia que pues hay problemas, hay estructurales que hay que cambiar y que justamente como son estructurales tampoco es tan fácil de cambiar, ¿verdad? Sí, se dice fácil, pero obviamente hay un reto. Yo sí creo que hay un tema pendiente en todo este impulso de la ciencia, la tecnología e innovación, y es que realmente el país vea a esto como el core, ¿verdad?, de su modelo de desarrollo. Uh-huh. Y eso parte también de un poco de sentarnos a la mesa y poder discutir, ¿verdad?, esa visión común y más de largo plazo de cuál es ese tipo de especialización productiva que queremos. Yo creo que fijando ese norte común, ¿verdad?, de alguna u otra forma, se ordena un poco más todo lo que viene hacia atrás, ¿verdad? Y este tema también de vinculación y de incrementar esa inversión en investigación y desarrollo, ¿verdad? Porque tenemos un poco más claro hacia dónde queremos llegar. Pero sí es fundamental que de nuevo, que el modelo de desarrollo incorpore la ciencia, la tecnología e innovación como un eje, ¿verdad?, fundamental. Claro, no, sin lugar a dudas. No, y de parte PROSIC, nosotros la verdad interesadísimos, más bien tenemos que conversar después a ver si qué líneas comunes podemos empezar a desarrollar a futuro, porque creo que es algo que va también muy en la línea de lo que nosotros investigamos todos los años, ¿verdad? Igualmente, pues como te decía, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero poder contar con ustedes también a futuro en otros episodios, seguir hablando de este tipo de temáticas que son importantes y que siempre digo que a mí lo que me gusta de este programa es que es una oportunidad como para que también la gente se entere y a profundidad y de mano de expertos, digamos, de todo este tipo de temas, ¿verdad? Porque son temas relevantes, son temas que nos afectan a todos y pues sí, son temas importantes.
Igualmente, les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que este programa de Café Digital lo transmitimos en vivo por Facebook Live en la página de Prosic y que una vez acabado, pues también lo subimos a YouTube de Prosic, así como a Spotify en podcast de la Universidad de Costa Rica. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima con un próximo Café Digital. Hasta luego. Muchas gracias, un placer.